Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1 y ahora en esta transmisión especial desde la Filminería para llevarles pues también temas importantes relacionados con los medios, con la comunicación desde este espacio espectacular, privilegiado. Y uno de los temas que ha ocupado, y seguramente usted se habrá dado cuenta en las redes sociales, un espacio importante a través de videos, memes, incluso coberturas periodísticas, es la de las Terians, que son estas personas que buscan personificarse, que se consideran como animales. Y hay un libro que no necesariamente se refiere a eso, pero que de alguna manera sí analiza muy profundamente cómo el mundo animal está también interrelacionado con sistemas de comunicación complejos, con una cultura, incluso una sociología en sus relaciones. De eso va este libro que se llama Natura Mensura, de las sociedades y culturas animales a las humanistas, de José Hernández Prado. Él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Y de esto vamos a hablar con él. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerte aquí. Pues igualmente encantado de estar con ustedes y platicar de estos temas tan de actualidad y de mucha importancia, sí. Presentaste apenas este libro. Sí, se presentó ayer por la tarde aquí en la feria con mucho éxito, tuvimos salita llena, había mucho interés, porque siempre son temas que en realidad pues tienen su actualidad y le interesan y le importan a mucha gente y qué bueno que así sea, ¿verdad? Que pongamos ahí un granito de arena en estas cuestiones. Oye, doctor, y presentaba yo el programa con este tema de los famosos Terians. Antes de entrar en materia de tu libro, ¿tú qué piensas de esto, dado que pues, tú has analizado justo este tema de las sociedades y cultura en el mundo animal o de los seres sintientes? Claro. Bueno, pues en primer lugar, creo, ustedes que están en el ámbito de la comunicación, creo que lo primero que habría que decir es que se trata de una tendencia, de un movimiento surgido a raíz y principalmente por los medios. Y tiene, a mi juicio... O sea, ha sido auspiciado por los medios. Pues si no auspiciado, sí de alguna manera amplificado, promovido, se dio a conocer por esto. La identificación hombres y animales realmente es antiquísima. Nos podemos ir al antiguo Egipto y ver ahí cómo los propios humanos, ¿verdad?, entendían sus relaciones con el mundo a través de los animales. Pero en tiempos actuales tenemos mucho esta cultura de un acercamiento a los animales que nos acompañan. Incluso en nuestros tiempos, más que hablar de mascotas, empieza a hablarse de animales o se habla de animales de compañía y se convierten tan cercanos a nosotros que la gente empieza a darse cuenta que quizás es como ellos. Entonces los Terians, ¿verdad?, creo que son un movimiento, una tendencia comunicacional contemporánea que pone este acento en la identidad de seres humanos con animales y tiene este aspecto positivo de ya hablar de una relación de familiaridad, de más cercanía entre seres humanos y animales. Pero también ¿es positivo, digamos, esa visión? Pues yo creo que hay que verlo así, hay que verlo así, no como algo que sea una amenaza o una expresión más de una suerte de alienación contemporánea que nos demuestre una vez más que estamos locos, ya nos creemos animales y esas cosas. Yo creo que desde luego hay esa beta, esa tendencia oscura, si podríamos decirlo así, en esta tendencia, en este movimiento, pero ahí incluso hay una llamada de atención interesante. La gente se identifica con su perro o con su gato, pero le podemos preguntar, ¿y tú sabes bien cómo piensa y siente tu gato? Vives con él y eso, pero de todos modos, ¿crees que los conoces tan a fondo como para ser tú uno de ellos? A lo mejor no estás a su altura, a lo mejor realmente no eres tú eso propiamente. Entonces, tiene todas estas aristas del movimiento, es interesante por eso. Ahora, se habla de que incluso pues, los están humanizando, ¿no?
Es decir, Claro. quieren que sean como somos nosotras, Claro. nosotros, ¿no? Y eso viene por el hecho de que no entendemos a los animales. Nos seguimos entendiendo mucho a nosotros mismos, pero no entendemos cómo piensan otros seres. Platicábamos antes de salir al aire, sintientes y no solo sintientes, sino pensantes también, que son los animales. Los animales no son solo seres sintientes, también son pensantes, no tanto como el humano. Desde luego que ellos no tienen unas matemáticas y ciencias exactas y estas cosas, pero ya piensan. Tan importante hoy como la inteligencia artificial es la realidad de la investigación sobre la inteligencia animal. Y es que los animales son pensantes también. Y eso es una cosa que de alguna manera el movimiento Therian, creo yo, visto desde su aspecto positivo, desde su aspecto lúdico, si se quiere, más que preocupante por el lado de una enajenación de los medios y tantos problemas que se han suscitado con la globalización tecnológica contemporánea, es una cosa buena en el sentido que al menos nos acerca a los animales y hay que tomarlo por allí, ¿no? Y nos obliga a tratar de entenderlos mejor. Mi libro se llama Natura Mensura, quiero aclarar eso. Sí, por favor. Sí, exacto. ¿Por qué ese nombre tan extraño? Bueno, porque viene la expresión muy histórica, muy conocida y que nos remite a una cosa que todos conocemos muy bien, que es homo mensura. Homo mensura es la reducción latina del célebre dicho filosófico del retórico, del sofista de la antigüedad, Protágoras de Abdera, que nos dijo, el hombre es la medida de todas las cosas. Hoy diríamos más bien, los seres humanos somos la medida de todas las cosas. Y eso se reduce al planteamiento de homo mensura. Homo mensura. Nosotros somos la medida de todas las cosas. Todo existe en función de nosotros. Al universo mismo lo entendemos en función y desde la perspectiva única y correcta y más adecuada de los seres humanos. Pues no. La ciencia contemporánea, desde un punto de vista de ciencias naturales y aún de ciencias sociales o sociohumanas, propone mi libro más bien, nos reivindica la idea de que no es el ser humano la medida de todas las cosas, sino que eso debe serlo la naturaleza misma. Por eso natura mensura. No somos los reyes de la creación, como diría toda una tradición religiosa si se quiere. Somos, más bien, una última expresión de un proceso natural, de una evolución natural impresionante, como lo llamó el biólogo Richard Dawkins hace unos años, el espectáculo más grande sobre la Tierra, sobre el universo, que es la propia evolución de la vida. Y nosotros llegamos, si se quiere, coronando, llegando al final de todo eso, pero venimos de allí. Venimos de allí y hay que entendernos en el contexto de toda esa naturaleza en evolución, de ese cosmos como proceso, ¿sí? Entonces va por ahí la cosa. Oye, y cuando te refieres a las sociedades y culturas animales, Sí. ¿a qué te refieres específicamente? Porque uno podría pensar que la sociedad es inherente solo al ser humano, ¿no? Exactamente. Y que la cultura, pues también solo es inherente al ser humano. Sí. Y pues bueno, tú concluyes que no es así. Es una cosa que refiere y propone el libro. La sociología, como una ciencia social, sociohumana, constituida, ¿verdad?, ya en la actualidad, surge en el siglo XIX con la idea y con la propuesta muy desde la perspectiva del homo mensura, ¿verdad?, del protagonismo, ver todo en función de los seres humanos, de que solo los seres humanos tenemos sociedad, una sociedad digna de ser estudiada por una ciencia específica que se llama sociología y que se ha desarrollado a lo largo del tiempo y hoy en efecto nos dice mucho acerca de cómo son nuestras sociedades humanas. Pero los animales, se ha descubierto por los estudios naturalistas, biológicos de los siglos recientes, también tienen sociedades muy ricas. Eso siempre fue evidente para los humanos desde la perspectiva, digamos, de los llamados insectos sociales. Ya los sabios de la antigüedad se dieron cuenta que las abejitas y las hormiguitas tenían una sociedad muy organizada. Pero esos sabios de la antigüedad, Platón, Aristóteles, no sabían absolutamente nada de los leones, ni siquiera sabían que existían los gorilas o los chimpancés, no sabían esas cosas. Apenas iban ubicando esos animales, incluso la biología misma en los siglos XVIII, XIX, clasifica, identifica, empieza a estudiar organismos diferentes al humano, pero no ha descubierto aún, esto sucede prácticamente hasta el siglo XX, de que los animales viven en la naturaleza y forman sociedades allí.
aquí. Entonces, una propuesta de mi libro es que la sociología hoy debería dividirse en dos grandes partes. La sociología humana, que es la sociología de siempre, la que estudia nuestras complejas sociedades, y la sociología animal. Y eso lo propuso un biólogo norteamericano desde hace 50 años, Edward Wilson, recientemente fallecido, este gran biólogo norteamericano, que escandalizó al mundo en la década de 1970 con su propuesta de la sociobiología. Los animales tienen una rica vida social y hoy ya lo vamos conociendo, investigando y divulgando a través de los medios que los ocupan a ustedes, ¿no? Hoy podemos ver en la televisión cómo viven los elefantes, cómo viven los leones, lo que es fascinante, cómo viven los chimpancés, cómo viven los gorilas. Hay toda una industria detrás de eso. Hay una industria, y no solo una industria, hay una ciencia en desarrollo. Estamos descubriendo cómo viven, por ejemplo, los chimpancés, que la genética nos dice que son los primates más cercanos a nosotros, chimpancés y bonobos, que es otra especie parecida al chimpancé que se le confundió con ella hasta bien entrado el siglo XX. Y ahí hay sociedades también. Entonces, por eso, sociedades animales y no solo sociedades, culturas. Hay cultura animal, es un gran descubrimiento reciente que este libro trata de presentar, explorar, dejar en términos simples para los lectores, las lectoras, ¿sí? Conocer estas cosas y en efecto ver que proponer, como hace el libro, que la sociedad y la cultura comienzan siendo animales, comenzaron en el proceso histórico del cosmos como algo animal. Y nosotros que venimos de los animales, pues también tenemos una sociedad y una cultura tan rica, tan complejas, que creíamos que era la única que había hasta hace poco tiempo, con este tipo de propuestas. ¿Y se ha avanzado mucho en estas investigaciones, doctor? A mí me pareció muy novedoso tu libro porque realmente tenemos poco acercamiento a este tipo de estudios. Sí. Se está investigando mucho. Hay gente que ha dedicado su vida a esto y que está incluso ya falleciendo porque cierra ese ciclo de vida. Por ejemplo, recientemente murió una primatóloga inglesa muy importante que todo el mundo conocía y que todo el mundo identificó como una suerte de Santa Teresa de los chimpancés, ¿verdad? La señora Jane Goodall, maravillosa. Pero es una persona que 50 años estuvo investigando los chimpancés del África, ¿no? De por allá de Uganda, de estos lugares. Y en fin, una persona como esta, desde luego, ha profundizado muchísimo nuestro saber de esos animales y todavía falta mucho por saber. Desde luego, ahí hay un terreno abiertísimo, como lo hubo con las sociedades humanas, ¿no? Los primeros sociólogos de la sociología humana, estudiosos de las sociedades humanas, gente como Comte, como Marx, como Durkheim, como Max Weber, como estos personajes, empezaron a investigar lo complejo de la sociedad humana y ahora esa misma sociedad se ha complicado mucho y la investigación misma se ha complicado mucho y sabemos muchas más cosas que hace 100 años. Lo mismo está pasando con las sociedades animales, pero se les está investigando mucho y el común de la gente apenas se está enterando de que hay esto, ¿no? Y eso es lo que un libro como el mío, modestamente, trata de promover, ¿no? Pues yo soy del común, de la gente, doctor. Yo también lo soy, no se crean, ¿no? Tenemos ya que hacer una pausa, Perfecto. doctor, pero por favor no se vaya, vamos a seguir hablando de este libro, Natura Mensura, de las sociedades y culturas animales a las humanistas, de José Hernández Prado. Y no deje de seguir las redes sociales de TV UNAM, no deje de seguir las actividades, todavía tendremos hasta el 1 de marzo la FIL aquí en Minería y con sorpresas editoriales como estas. Miles de libros a su disposición, conocimiento, argumento, consistencia, en fin, aquí lo esperamos. Ya estamos de regreso en Media 20.1 en este escenario espectacular que es la biblioteca del Palacio de Minería, donde se está desarrollando, como usted sabe, la Feria Internacional del Libro que organiza nuestra universidad, la UNAM. Y estamos en una entrevista con José Hernández Prado para este libro que está maravillosa, sobre este libro, que se llama Natura Mensura, de las sociedades y culturas animales a las humanistas. Y antes del corte, y más bien entre el corte, estuvimos hablando de otra tendencia que ha venido ocurriendo en las redes sociales. De ¿qué es? Es un chimpancé que es Punch. Punch, ¿verdad? Sí, un pequeño macaco
Macaco, que exactamente. fue rechazado por su madre, una cosa que ocurre ocasionalmente, no es muy frecuente, también a los humanos nos pasa, ¿verdad? Hay la cosa esta de la depresión posparto y en fin, toda esta cuestión. Y este changuito, vamos a llamarle así coloquialmente, se queda sin su mamá porque la rechaza, sufre el rechazo del grupo y a una etóloga, primatóloga atendiendo a este grupo en el zoológico donde esto ocurrió, ¿verdad? Se le ocurrió aventarle el peluche, ¿verdad? El peluche de un orangután parecido a él. Y el pequeño macaco Punch adopta el peluche como su mamá adoptiva y lo lleva para todos lados. Pero lo más fascinante, hasta donde yo me he enterado, es que esto le ayudó al changuito a que fuera igualmente acogido y recibido finalmente por todo el grupo de changos, de macacos, que en un principio, por haber sido rechazado por su madre, tampoco aceptaban al pequeño Punch. Y eso es bien interesante, ¿verdad? Hubo mucho simbolismo, ¿no? Así En es, esto, sí. si eso lo trasladamos al comportamiento humano. Por supuesto ¿no? que sí. De las personas que luego son rechazadas por su Exacto. grupo social, ya sea por su condición física, ya sea por alguna discapacidad, ya Exacto. sea por su forma de pensar. Pero Claro. decía, siempre hay posibilidades Sí. de ser un punch, ¿no? Exactamente. Y la historia de Punch tiene hasta el momento, y así se va a quedar al parecer, un final feliz. Y lo mismo podemos procurar los humanos con nuestros problemas de inclusión, de aceptación, de comprensión de la situación del otro, ¿verdad? Y eso es lo interesante, digamos, que el mundo natural, con estas investigaciones que han hecho sobre las sociedades y las culturas animales, va encontrando resortes, mecanismos que vemos que también existen en nuestras sociedades. Y viendo cómo esto se resuelve o no se resuelve en el mundo natural, pues también implica lecciones, implica aprendizajes muy importantes para nuestras propias sociedades humanas, ¿no? Pues de eso va, ¿no? Parte importante de tu libro, Sí. Sociedades y Culturas Animales. Ahora, si uno revisa un poco con más detalle la obra, tú te refieres, por ejemplo, a los insectos sociales, a mamíferos como los elefantes y los lobos, a las orcas y los cachalotes, a los gorilas, chimpancés y bonobos. Sí. Es decir, Sí. haces pues un análisis sobre todo este grupo pues, de animales en cuanto a sus interrelaciones sociales. Claro, es un mero repaso ilustrativo. Yo debo advertir una cosa. No soy biólogo de formación, no soy naturalista de formación. Mi formación fue más bien sociológica y filosófica. Yo estudié mi licenciatura originalmente en sociología y mi posgrado, maestría y doctorado, muy orgullosamente en la UNAM, con ustedes, ¿verdad? Ahí hice mi posgrado en filosofía. Y estudiando problemas y temas de la sociedad humana, esto me llevó a la sociedad animal. Entonces, no soy biólogo de formación, soy una persona meramente interesada en los estudios que los biólogos desarrollaron, los naturalistas en general desarrollaron en el último siglo sobre esta cuestión que platicábamos hace un momento, las sociedades animales, las vamos descubriendo y vemos cómo funcionan. Entonces el libro es meramente ilustrativo, quiere poner un poco en evidencia que no solo los humanos tenemos sociedades y tenemos culturas, sino también esto existe en el reino animal. Y es muy importante que no nos detengamos a examinar todos y cada uno de los reinos del mundo animal, de los ámbitos del mundo animal, para ver cómo es la sociedad de los tiburones o de los pulpos o de los, en fin, que desde luego es fascinante toda esa investigación. Es importante caer en los mamíferos porque, volviendo al tema de natura mensura, nosotros somos mamíferos. El humano, claro. hay que entenderlo, es mamífero. Sale de un orden de los mamíferos que vienen siendo los primates, los monos, los primates, y dentro de ellos los homínidos. La ciencia actual, la ciencia natural actual, reconoce como homínidos no solo a nosotros los humanos, sino a animales que se parecen a nosotros, genética, neurológica, fisiológicamente, como vienen siendo pues los gorilas, los chimpancés, los orangutanes, los bonobos, que decíamos también hace rato, que hasta hace poco se hizo esa distinción entre chimpancé y bonobo. Hace más de un siglo se les confundía, por ejemplo. Y bueno, esos son homínidos. Y los humanos venimos de esos homínidos. Empezó a haber unos homínidos muy singulares que caminaron solo sobre sus extremidades inferiores, que desarrollaron un gran cerebro,
que modificaron sus manos, que modificaron sus gargantas para poder hablar los idiomas que nosotros hablamos. Y todos estos grupos de homínidos que se fueron aproximando al humano son lo que ahora llaman los científicos naturales homininos. Los humanos somos homininos, que en general se les reconoce, digamos, en el mundo biológico por el nombre científico Homo. Cualquier Homo, Homo erectus, Homo habilis, Homo neanderthalensis, ¿verdad? Homo sapiens, como se dice que es nuestra especie. Mi libro se pelea un poco con eso, ¿verdad? Dice que no somos tan sapiens como nos creemos, ¿verdad? Sí. Pero el punto es que esos somos los homininos. Y entonces, bueno, el asunto es que muchas de nuestras sociedades humanas pues retoman y toman cosas del mundo de los mamíferos, de los primates, de los homínidos, de todos estos grupos animales. Y hablo de ello como mero leo, no soy biólogo de formación. Tengo muy queridos amigos biólogos que me han orientado y me han ayudado por ahí, ¿verdad? En fin, pero yo no soy biólogo, simplemente alguien interesado en insertar, en integrar estas cosas, porque además es otra gran tendencia comunicacional de nuestros tiempos. Justo sobre esto, doctor, te referías a los lenguajes. Claro. De los animales. ¿Qué tanto hemos investigado sobre la comunicación en el mundo animal? Va junto con esta investigación social y cultural. También, como con las sociedades, incluso más claramente aún, siempre hemos dicho que el lenguaje es humano. Siempre hemos pensado que solo los humanos hablamos, tenemos lenguaje falso. Desde hace siglos se ha venido ubicando que hay un lenguaje animal. Incluso el humano mismo tiene un lenguaje animal, aunque olvida que lo tiene. Pero nuestras sonrisas, nuestras lágrimas, nuestras risas, por ejemplo, nuestras expresiones de agresividad faciales o corporales, o nuestras expresiones de afecto faciales o corporales, hablan de un lenguaje natural humano. Los humanos tenemos lenguaje, solo que un lenguaje muy complejo, más que el de los animales, pero vino de allí. Y es que somos una especie peculiar. No quiero defender un excepcionalismo de los humanos. Hay grandes tendencias en ciencias sociales hoy que quieren combatir este excepcionalismo de los seres humanos, pero sí somos singulares, somos especiales. Y sobre todo lo somos porque tenemos una responsabilidad con la tierra que habitamos, con la naturaleza de la que emergimos. Y bueno, nos encontramos ahora con que somos seres tan especiales que ante todo somos responsables. Nuestro lenguaje tan Pues eso debería ser, ¿no, doctor? Así debería ser. Digo, digo, en broma y en serio, Así luego es. uno con los colegas dice uno que el ser humano es de los más depredadores del planeta Tierra. Sí, el nombre de Homo sapiens, propone mi librito, es meramente aspiracional. No hemos sido Homo sapiens. Hemos sido más bien, ahorita hay muchos divertimentos intelectuales acerca de qué tipo de Homo somos. Sapiens definitivamente no. Se habla del Homo ludicus, del Homo, hay muchos. Lo que propone en mi librito, desde un texto anterior que publiqué también, Homo offensus. Offensus. Somos seres vengativos, resentidos, recelosos. ¿Eso se da en el mundo animal? Desde luego que sí, hay eso. Desde luego que hay agresividad, desde luego que hay violencia. Pero no desde el punto de vista como nosotros lo hacemos. No con el grado tan destructivo, con el grado tan pues ahora sí que violento y que maltrata tanto no solo a nuestra especie, sino al mundo entero, al planeta, a la naturaleza en su conjunto, como los seres humanos. Los animales los llamamos salvajes porque no se saben contener, porque ellos reaccionan violentamente a cualquier agresividad que tengan. El humano igual, pero hay un fenómeno que el humano propició mucho con su propia presencia, que es la domesticación. El humano domesticó especies animales dejando que fueran tan violentas. El caso más célebre, la domesticación del lobo, entendida más bien como una autodomesticación, porque ciertos lobos se acercan a los humanos y dejan de ser el lobo feroz de la naturaleza. Los lobos viviendo en la naturaleza son terribles, como nosotros los humanos, se agreden, se matan entre sí. Igual los chimpancés son terriblísimos. Los bonobos no. Los bonobos son los hippies de la naturaleza, amor y paz, y son matriarcales como los elefantes, ¿verdad? Como las orcas, precisamente, por eso estas ilustraciones. Pero en fin, el asunto es que estas sociedades animales
digamos, tan violentas, pues nos hablan de lo que hacemos nosotros los humanos, y entonces hemos sido seres más bien vengativos, recelosos. Sin embargo, podemos domesticarnos a nosotros mismos, podemos pacificarnos, entender cuál es nuestra responsabilidad en el mundo en el que estamos y tratar de llegar a ser, ahora sí, Homo sapiens. Mi propuesta del libro, y quiero también insistir un poco en esto, el libro es de las sociedades animales a las humanistas. Esto propone lo siguiente: la sociedad comienza por ser animal, la sociedad y la cultura comienzan por ser animales. Se desarrollan muy complejamente hacia una sociedad y cultura humanas. Pero de que pasemos a las sociedades humanas, a las humanistas, hay un buen trecho. ¿Humanismo entendido como qué? Para Como que lo que, también la audiencia exacto, lo sepa. como lo que dignifica, construye no solo al ser humano, sino al propio cosmos, ¿no? A la propia naturaleza, lo que no la destruye, lo que la respeta, lo que la reivindica, la promueve, la conserva, la impulsa. Eso es humanismo. Eso es lo que necesitamos, más humanismo en esta era de las inteligencias artificiales y demás. Muchísimas gracias, doctor un placer. José Hernández Prado, por esta entrevista. Gracias por estar aquí en la FIL, gracias por estar en Media 20.1, por estar en TV UNAM. Sí, muchas gracias. Y pues muy rápidamente, ¿dónde pueden conseguir el libro? Desde luego aquí en la feria, en el stand de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es mi alma mater, sí. Y se le puede conseguir en plataformas electrónicas también, en Amazon. Este librito es una coedición con una editorial particular y la editorial Pergamino Editora la ofrece a través de Amazon también. Entonces, el libro llega hasta la comodidad de sus hogares, ¿verdad? Si así lo piden ahí. Muy bien. Y no se arrepentirán. Yo creo que es un esfuerzo que propone algo constructivo, humanista, precisamente, que trata de que dejemos de ser aspiracionalmente Homo sapiens. Claro. Y esa es la idea. Exactamente, eso es lo que necesitamos. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a usted, gracias a este gran equipo de TV UNAM que hizo posible este programa. Nos vemos la próxima semana.